Aquí comienza Pelota al Piso, un podcast sobre masculinidades y sociedad. Hola amigas y amigos, qué gusto volver a encontrarles. Hoy nos hemos reunido para conversar sobre fútbol, género y sociedad. Nuestro programa de hoy invita a 4 jugadores a mover la pelota en la reflexión de cómo el fútbol se vincula con nuestro proceso de hacernos varones en estas sociedades neoliberales y capitalistas. El equipo de hoy está compuesto por un arquero estrella, Hernán Silva. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están ustedes? Bien acá, desde Quillota. En defensa, un hombre de mucha experiencia, Francisco Farías. Hola, acá en la defensa no va a pasar nadie. Muy bien. En delantera, encargado de terminar las jugadas, Juan Lagos. Johnny, ¿cómo estamos? Hola, ¿todo bien? Saludos a todos y todas. Aquí el antigol. El antigol, muy bien. Y a mí me corresponde, Claudio Duarte, jugar el rol de mediocampista, el 10, el que va a dar los pases y va a ir generando el hilo de la conversación a la que los invitamos a permanecer vinculados durante este tiempito de fútbol y reflexión. Vamos, tenemos que comenzar el partido, entonces vamos a partir aquí en el medio campo. Comienza el juego con Johnny, estamos en la media luna, en el círculo central, dispuestos a comenzar. Johnny, ¿de dónde viene tu afición al fútbol? Yo siempre cuando pienso por qué me gusta el fútbol, me acuerdo de mis primeras experiencias yendo al estadio. Yo me crié en Iquique, entonces cada vez que venía a Santiago iba al estadio, para mí era la ilusión máxima de poder ver a mi equipo. Yo soy de Colo-Colo desde que tengo memoria. Pero si tuviera que mencionar alguna experiencia puntual, yo diría que cuando me vine a Santiago a estudiar a los 18 años, yo me acuerdo que a mí me costó acostumbrarme a la gran ciudad de Santiago, la capital. Y a veces me quedaba sin panorama, tenía que conocer gente, todo un mundo nuevo. Y una persona que estuvo siempre ahí para mí fue mi abuelo. Mi abuelo, hincha del Audax de toda su vida, me llevó al estadio, al Monumental, cada vez que pudo. Yo me acuerdo siempre de un partido, mi abuelo teniendo 80 años me llevó a ver al Colo contra Santos de Neymar. Colo ganó 3-2 ese partido en el Monumental. Y llegamos, mi abuelo compró la entrada que le alcanzó y me llevó a Arica con la Garra Blanca. Y me acuerdo siempre que cuando llegamos, la gente de la Garra Blanca nos recibió y nos hacía un espacio para que no le llegara ni un poquito de humo, ni de marihuana, ni de cigarro a mi abuelo. Yo creo que desde ese día, saber que mi abuelo estaba ahí, que me acompañaba, yo como que vibré y me enamoré del fútbol para siempre, yo creo. Bonita anécdota, Johnny. Recibimos la pelota, el equipo contrario nos presiona, entonces vamos a retroceder. Vamos a jugar con nuestra defensa para hacer espacio. Pancho, ¿qué nos cuentas? Tu afición con el fútbol. Parte desde muy pequeño en la villa en la que yo vivía, en la zona sur de Santiago, en la comuna de San Joaquín. Había muchos niños y niñas, pero debo reconocer que esta experiencia que yo estoy haciendo referencia mayoritariamente es con hombres, y se armaban grandes partidos, te estoy hablando 10 jugadores por lado, 15, cuando nos juntábamos con niños de otros territorios éramos 20 por lado, entonces era un fútbol bien intuitivo, era un fútbol bien donde había que estar corriendo, haciendo diferentes actividades. Entonces mis primeros recuerdos por los cuales yo siento que le fui adquiriendo un gusto por el fútbol fue precisamente en lo que nosotros acá en Chile le decimos popularmente como las pichangas, los partidos populares en los cuales uno desarrolla una actividad deportiva, pero más importante a veces que ganar o que cualquier otra cosa era poder ser parte de esas dinámicas. Yo lo pasaba muy bien. Y recuerdo que esos partidos se acababan cuando ya uno lo buscaba, cuando se le acababa el permiso. Entonces, en ese sentido, para mí esa es una memoria que tengo de mi niñez
que me conectó con el deseo de jugar fútbol, de verlo, de aprenderlo. ¿Y ahí te sientes cruzado? Claro, porque en mi familia, en general, cuando yo estaba chico, era muy popular Colo-Colo. En la zona sur de Santiago, el equipo más popular era Colo-Colo. Y por llevarle la contra a mi familia, también por identificarme con mi abuelo y mi bisabuelo, que eran de la Católica, me hice cruzado. Me gustaba mucho su camiseta, la encontraba muy bonita. Y la primera vez que fui al estadio con mi papá, ahí me enganché con la Católica hasta el día de hoy. Nuestro arquero, Hernán Silva, presto, la toma en la mano, dispuesto a armar el juego. Hernán, ¿qué nos cuentas de tu pasión futbolera? Mira, quizás lo primero que se viene como a la cabeza, igual me acuerdo ir al estadio la primera vez, yo soy san antonino, crecí allá, entonces ir a Santiago al estadio era toda una aventura también, significaba trasladarte, irte con gente en una micro, pero mi mayor recuerdo tiene que ver con mi papá, y cuando era chico yo crecí en una población que se llama 30 de Marzo, y mi papá era presidente de un club deportivo, entonces con él me acuerdo que casi ni hablaba en la semana. La pega, su extenso horario laboral y además las pocas herramientas muchas veces que se tienen también hacen que no se facilita la conversación o el vínculo, pero llegaba el domingo y todas las cosas cambiaban, ya que esa relación se nutría como con otras prácticas, porque en la orilla de la cancha se sembraba un vínculo, una conversación con él, que transformaba todo en realidad. Entonces mi primer recuerdo con la pelota tiene que ver con esos espacios de fútbol de barrio, en ese club deportivo, donde todos los días estaba todo el día domingo con mi papá, pegado en la cancha, viendo los partidos, la primera, la segunda, la tercera, los viejos cracks, y ahí también íbamos como poniéndolo al día de todo lo que nos hablábamos la semana, entonces desde ese punto era como bien significativa la relación, fútbol padre. Hernán, y en tu posición de arquero, ¿cuál ha sido el mejor arquero que has visto jugar? El mejor arquero que he visto jugar, pucha, que tiene que ver con mi niñez. Superman Vargas para mí era un crack. Era un crack y cuando tocaba jugar en la pelota en la población, uno siempre cuando era chico decía, ya, yo soy este otro, y yo siempre cuando jugaba al arco decía, soy Superman Vargas. Sí, sí, así que ese es mi referente. Porque además él es azul. Soy de la U, de la 30 York. Muy bien. Nuestro arquero saca rápidamente la pelota hacia el centro del campo y me cae a mí, como 10. Y les cuento que desde niño mi afición con la pelota y con lo que el Pancho contaba como las pichangas, era todo el día. Éramos 5 hermanos varones, 4 hermanas mujeres, y a los hombres nos echaban a la calle a jugar a la pelota y las mujeres a hacer las tareas domésticas, la distribución patriarcal y machista de los roles. Y recuerdo tardes enteras y hasta tarde en el verano, en la noche, jugando en el pasaje de tierra a las pichangas. Fue una afición muy fuerte con el fútbol. Mi familia es mayormente azul, de la U. Mi papá, cuando se jubiló, dio el oficio de peluquero en esas peluquerías antiguas de varones que tenían altos de revista Estadio para que los hombres leyeran ahí mientras esperaban. Entonces yo crecí leyendo esa revista mucho. Y dicen que, esto es verdad, yo hago como que no me acuerdo, pero sí me acuerdo, que yo transmitía partidos, que me sentaba en el jardín ahí e inventaba partidos y los transmitía. Entonces tenía cuadernos donde llevaba estadísticas, hacía anotaciones y cosas del fútbol. Creo que si no hubiera estudiado sociología y no me hubiera dedicado a la educación popular, me habría hecho periodista deportivo. Entonces mi afición con la U y con el fútbol viene de ese tiempo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy mantengo esa pasión por el fútbol, me conecta mucho, me engancha y me gusta mucho ver rodar la pelota. Creo que es bonito poder vincular cómo es que llegamos a hacernos apasionados de este deporte y de esta experiencia social. Y dentro de eso es muy importante que podamos comentar por qué el fútbol marca nuestra forma de hacernos hombres. Nosotros usamos un término a veces que no es de uso común, que lo podemos explicar hoy día a quienes nos están escuchando, que es el término de la homosocialización, que el fútbol permite una socialización entre los varones. Le voy a hacer un pase porque lo veo desmarcado nuestro delantero. Johnny, ¿cómo el fútbol nos va marcando, crees tú, a los varones en este proceso de construir nuestras masculinidades? Pienso que el fútbol nos va marcando de distinta manera. Estaba escuchando
las experiencias que comentábamos y lo anoté, cómo nuestro amor, nuestra pasión por el fútbol se relaciona con nuestros vínculos con nuestro papá, nuestros vínculos con nuestro abuelo. Entonces pienso que ahí hay unas primeras pistas de cómo el amor por el fútbol también viene en relación con otros varones. Pienso que el fútbol funciona como un gran articulador social. Quizás eso es lo primero que me gustaría decir, como si uno piensa, bueno, yo pienso en mis experiencias de barrio, de colegio, el fútbol era la excusa para poder reunirte con compañeros también. Pero como el fútbol también representa todo lo que es nuestra sociedad, en el fútbol también están todas las cosas más sucias de nuestra sociedad. Entonces ahí uno aprendía también a ser violento, aprendía a competir, aprendía a burlarse, aprendía estas ganas de querer ganarse a como sea también. Todas esas cosas se cruzan también. Ahora me gustaría decir también, porque siempre me gusta defenderlo, que no es solo eso, sino que el fútbol también tenía ciertas fisuras y nos permitía abrazarnos entre varones, darnos cariño, apoyarnos, ser solidarios también. Entonces esas son como algunas primeras ideas que se me vienen a la mente. Johnny hace un buen centro para nuestro delantero Pancho Farías, que está desmarcado en el centro del área. Pancho. Y como buen defensa lateral puedo subir y bajar. Muy bien. Bien. Sí, yo trato de identificar sobre el proceso de construcción, mi propia construcción de masculinidad, y el fútbol, claro que fue muy importante, porque por mucho tiempo, como yo contaba en la anécdota, cuando era pequeño, éramos los hombres, éramos los niños de la villa, algunos mayores, otros más chicos. Entonces, nuestras, no sé, primas, las hermanas de mis amigos, yo nunca las vi en la calle jugando a la pelota, las vi andando en bicicleta, haciendo otro tipo de juegos, pero cuando yo pensaba en el fútbol, por mucho tiempo en mi vida, lo identifiqué como una práctica solo de varones. Solo de varones. Es muy reciente cuando empiezo a visualizar que el fútbol lo juegan las mujeres. Entonces yo me atrevería a decir que yo creía por mucho tiempo que eso era algo natural, después me fui dando cuenta que no era así, porque, como bien decía Johnny, también habían fisuras. En mi educación básica, yo estudié en un colegio mixto y teníamos una profesora que nos hacía jugar fútbol, nos hacía jugar a la pelota, pero la condición que ella establecía para las clases de educación física era que fuese un fútbol mixto. Y eso nos tensionaba mucho a mí, a mis compañeros, porque ocupábamos los argumentos de que las chiquillas, nuestras compañeras, no sabían jugar. Entonces, a pesar de eso, a pesar de nuestros reclamos, nuestra profesora insistía en la idea de que el fútbol fuera mixto y desarrollábamos la actividad. Y cuando yo tengo algunos recuerdos vagos que cuando nos desprendíamos un poco de todos esos aprendizajes machistas del fútbol, lo pasábamos bien. Muy probable que no lo dijéramos públicamente, que no lo asumiéramos que lo habíamos pasado bien, pero ahí yo tengo memoria de que habían algunas experiencias que rompían la lógica tradicional machista del fútbol que aprendí. Nos ataca el equipo rival, pero nuestro arquero Presto corta el centro enviado al área y se queda con la pelota. Hernán, ya preparado para salir a jugar con nuestro equipo. Johnny decía recién que el fútbol expresa la sociedad en que vivimos. ¿Qué nos podrías contar tú y cuál es tu mirada sobre aquello? Yo creo que existe como un relato único que se basa en este fútbol empresa, que tiene que ver con la posibilidad de que ciertos, sobre todo varones, de sector empobrecido puedan generar plata, puedan generar dinero para él y para su familia y para poder salir desde ese espacio. Entonces, esta competencia también en relación a poder superar esta situación tiene un correlato también en otros escenarios de la vida, ¿ya? Pero además también yo creo que se origina no tan solo en este relato del fútbol empresa, sino que también cómo nos vamos relacionando entre los mismos varones, porque a veces cuando generamos prácticas de fútbol en los barrios, también había una jerarquía del más bueno para la pelota y el menos bueno para la pelota, y ahí se iba como generando esta simetría relacional, ¿cierto? Entonces también como que se representa un poco lo que se va viviendo como en la sociedad.
Así que yo creo que por ahí podría ir un poco el tema. Insisto, coincido con el Pancho y el Johnny, que eso es una historia oficial, pero también existen estos correlatos que están nutridos por otro tipo de experiencia, con un poco la que comentaba al comienzo también con mi papá. Pero creo que por ahí podría ir un poco el tema. Sigo la pelota que me envía el arquero para comentar en el medio de la cancha que el otro día me sorprendió, no porque no lo supiera, sino que por el dato mismo. Hubo un artículo en Italia que decía que el sistema de salud italiano estaba precarizado de la salud pública y que eso ha sido también una de las causales de la alta cantidad de muertos por el coronavirus. Pero que, sin embargo, la Juventus, un equipo italiano, pagó 200 millones de euros por el pase de Cristiano Ronaldo en su momento. Y que si ese dinero y así el de otros futbolistas en todos los países de nuestro continente latinoamericano, en Europa, etcétera, la danza de millones que circula en torno al fútbol y parece como que no se pudiera parar, como que un jugador no puede recibir menos millones o menos cantidad de ceros que aquello que ya se está recibiendo. Sin embargo, hay otros ámbitos de la vida que aparecen absolutamente precarizados, sin pretender hacer un discurso antifútbol, sino, como bien decía Hernán, contra la transformación del fútbol en una empresa que tiene que darle ganancia a unos pocos, porque tampoco son los futbolistas los que finalmente se distribuyen ese dinero de manera similar. Entonces también dentro de la propia experiencia del fútbol empresa, como lo llamaste tú, en Chile, que son las sociedades anónimas, cada país tiene su propia nomenclatura, también van generando una suerte de estratificación dentro del fútbol, donde hay unos pocos que no son los que juegan, no son los que van a la cancha, no son los que sacrifican el cuerpo en la experiencia del fútbol, porque ya sabemos la cantidad de enfermedades que le vienen a los futbolistas por tanta medicina que tienen que meterse en el cuerpo para poder mantenerse. No son los que más ganan terminan siendo personas que han hecho del fútbol una empresa, una industria, le llaman incluso algunos la industria del fútbol, para capitalizar y acumular dinero a favor suyo, empobreciendo a un grupo importante de la población. ¿Cómo lo ves, Panchito? Te paso la pelota. Sí, estaba tratando de imaginar también, a propósito de mis propias experiencias en torno al fútbol, a los valores que yo aprendí viéndolo, escuchando a los mayores hablar de él. Y yo, cuando me cambié de casa de la zona sur a la zona norte, vivía cerca del Estadio Santa Laura, que es un estadio, acá en Chile se le dice la Catedral del Fútbol, que es uno de los estadios icónicos, de los primeros que hay. Y yo me acuerdo que los segundos tiempos, los últimos 15 minutos, se abrían las puertas y podían entrar los vendedores ambulantes y la gente que no había tenido dinero para comprar una entrada, pero tenía la chance de ver los últimos 15 minutos del partido que se estaba jugando. Y muchas veces yo iba a ver el partido que se jugara ahí y disfrutaba porque tenía la chance de ver esos minutos finales y era bien entretenido. Yo tengo la sensación que ahí había una lógica totalmente diferente a lo que nosotros hemos vivido en lo que yo logro ver en los últimos 20, 25 años de auge del fútbol negocio y con todas las lógicas que tiene. Y en el contexto actual que estamos viendo de coronavirus, de pandemia, de crisis de los servicios públicos, de salud, de educación, yo también me atrevería a decir que hay una serie de experiencias que le resisten a esta lógica. Y por ejemplo, acá estoy mirando el Instagram de un equipo del fútbol amateur en Chile que se llama Club de Deportes Tomé, de la región del Biobío, donde agradecen a otro equipo de la zona, al Club Fernández Vial, el aporte solidario de cajas de alimentos a jugadores. Y eso lo quiero destacar porque, a mi juicio, en un contexto como este, demuestra que se puede hacer del fútbol un aporte social, comunitario, transformador de las lógicas que nos maltratan y que nos someten en nuestra sociedad. Yo tiró un pase al área y dejó solo al delantero. Vamos, Johnny, es tu momento. ¿Puede el fútbol constituirse en un modo de resistir al capitalismo, en un modo de resistirle al propio fútbol empresa? Yo pienso que sí,
Pienso que sí, y me acuerdo de algunas experiencias, quizás reforzando lo que decía Hernán y Pancho. Me acuerdo, por ejemplo, de lo que son los clubes de barrio, me acuerdo de lo que son las filiales de los clubes en ciertas poblaciones, en ciertos sectores, y cómo de alguna manera funcionan como espacios de solidaridad popular, de ayuda a las distintas pobladoras y pobladores de esos sectores. Me acuerdo también de Clotario Bles, dirigente sindical chileno, fundador de la NEF, de la Crónica de Trabajadores, del MIR. Sí, y cómo él hablaba de la importancia del fútbol para generar cercanía y solidaridad entre los sindicalistas. Entonces, pienso que sí, que el fútbol tiene un sello de resistencia, de poder acercar a la gente, y de que la gente también pueda generar prácticas de resistencia, ¿sí? Quizás desde lo más micro, en sus relaciones, porque acordémonos que el neoliberalismo no es solamente una cuestión que funciona arriba como un sistema, sino que también se da todo el rato en nuestras relaciones sociales. Entonces pienso que ahí los clubes de barrio, las filiales, han dado alguna respuesta sobre cómo poder resistir. Sí, quisiera también agregar a esta forma de resistencia, porque me llegó la pelota para un saque lateral, las experiencias que se han empezado a desarrollar, a autogenerar, de trabajo con niños y niñas en los barrios de los sectores populares, usando el fútbol como el gatillador de nuevas relaciones sociales. Y en eso lo que contaba el Pancho, esta experiencia de la profesora que incentivaba el fútbol mixto, como Pac Gol y otras experiencias en Chile han ido haciendo del fútbol el mecanismo que les permite jugar de otra manera el fútbol, donde no es tan importante quién gana, quién pierde, sino la importancia de jugar, incluso hablan de generar nuevos valores, nuevos códigos a partir del espacio de compartir, de encontrarse y de valoración de lo que cada cual puede aportar. No hay que ser crack para jugar al fútbol, sino hay que tener ganas y deseo de intercambiar, de compartir con otras personas. En estas prácticas de resistencia, Hernán, nuestro arquero, antes del saque de meta, ha habido varios comentarios que hemos hecho en esta conversación sobre las formas de resistencia, sobre la inclusión de las mujeres del fútbol. Sin embargo, en las últimas 2 décadas hemos visto en todos los países, particularmente en Chile, una fuerte presencia de las mujeres que han ido tomándose la cancha, tomándose la pelota. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no es un tema nuevo. Yo me acuerdo que el 2016 pasó cuando Messi recibe el 5º Balón de Oro. El mundo entero se puso a sus pies por el tema de haberlo conseguido, porque ya había habido una futbolista que lo había conseguido anteriormente, Vieira, una brasileña, Vieira, ya lo había conseguido, entonces queda como invisibilizado un montón de prácticas futboleras. Además, cuando hablamos de fútbol, hablamos al tiro, pensamos que son varones. Tenemos que señalar que cuando hablamos de fútbol femenino, que es justamente un fútbol femenino. Entonces creo que esta inserción no es tan solo dentro de la selección o del fútbol más profesional, sino que hay un montón en barrios y clubes populares que tienen una rama ya femenina y que está dando mucho más que hablar muchas veces que la misma masculina. Yo creo que es algo como que se ha potenciado harto, además también por el movimiento feminista, porque también hubo un cuestionamiento a este fútbol empresa, a este fútbol sexista, cuando sobre todo las compañeras empezaron a cuestionar ni zorras ni monjas, ya ni zorras ni madres ni monjas, ya. Entonces también han venido como a instalar de cierta manera este cuestionamiento que también a uno le va como acomodando también, porque son cosas que a uno le gusta ir a la cancha y escuchar todo el rato que me quiero violar a mi contrincante. Entonces pienso que han venido como a aportar también al cuestionamiento tanto del fútbol empresa como también de las prácticas sexistas, machistas que están insertas dentro del fútbol. Así que lo veo como un aporte importante, aunque creo que estamos pero en la B misma en relación a un proceso más equitativo en el fútbol entre varones y mujeres. Pero creo que ya al estarlo hablando, al estarlo cuestionando, estamos abriendo la puerta para generar las transformaciones necesarias. Muy bien, estimados amigos y amigas que nos han estado escuchando y compartiendo con nosotros, este partido va llegando a su fin. Vamos a darle brevemente unos segundos a cada jugador para que se despida de este emocionante encuentro. Nuestro delantero, Johnny. Agradecer por este espacio, por la conversación. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Y nada, solamente como una propuesta, creo que sería buena que hiciéramos algunas recomendaciones. Yo quiero recomendar un micro documental que se llama El Equipo Pequeño, ¿Ya? que está en YouTube, que habla sobre un equipo de fútbol en Cataluña de niños que nunca ha convertido un gol y nunca ha ganado un partido. Y habla sobre cómo ellos disfrutan de igual manera la alegría de jugar al fútbol. Entonces lo recomiendo ahí para quienes quieran escucharlo. Muchas gracias, compañeros. Pancho, Bacán. desde la defensa. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos, a la posibilidad de poder observar mi propia experiencia en el fútbol, y su influencia en mi construcción de masculinidad y sobre todo ir encontrando cada vez más experiencias en Latinoamérica, en el Caribe, en el mundo en general, que están modificando las lógicas tradicionales del fútbol, modificando, haciéndole preguntas incómodas. Entonces yo creo que es importante que nos autoeduquemos, que nos socioeduquemos en el fútbol como una práctica humana y que si por mucho tiempo fue un deporte, un juego practicado solo por varones con valores machistas, perfectamente se puede modificar porque los seres humanos aprendemos y podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Así que muchas gracias. Gracias, Pancho. Y nuestro portero Hernán, que ha defendido la portería de muy buena manera hoy día. Me voy invicto a este partido, me voy invicto, sin goles. Muy Oye, bien. más que nada sigue más allá que recomendar alguna serie o alguna película, yo creo que la recomendación va encaminada hacia la necesidad de poder visibilizar justamente esta historia oficial del fútbol para poder cuestionarla, para poder cuestionar justamente la violencia, el machismo, el sexismo que descansa ahí, pero también es súper importante el poder rescatar estos correlatos, estas historias de resistencia que hay en el fútbol, ya que ahí también se alberga muchas muestras de cariño y afecto que a la vez son contrarias a este orden como patriarcal, y creo que sí descansan ahí en este fútbol que se aleja la mayoría de las veces del fútbol empresa, porque las mismas barras donde, como explicaba el John al comienzo, que habían protegido a su abuelo, no son parte de este fútbol empresa, son parte de lo popular que tiene este fútbol empresa y donde también nace y descansa toda esta pasión. Así que hay que mirar también ese lado de la pelotita para poder hacerse un panorama más amplio, yo creo. Así que esa sería mi recomendación y agradecer también el programa de hoy, que ha estado bien entretenido. Muy bien, muchas gracias, compa. Yo quisiera también hacer una pequeña recomendación. Creo que a propósito de este último tema que conversábamos, ya casi los descuentos de este partido, de la participación de las mujeres, de cómo se han ido tomando la cancha, tomando la pelota, es bueno visibilizar y conocer las formas en que las mujeres se han estado organizando al interior de las barras, construyendo sus propios equipos de fútbol, generando sus propios espacios de apropiación de este bello deporte y de este interesante espacio de intercambio y socialización. Yo recomiendo mirar las páginas que las distintas barras de mujeres en los equipos de fútbol, tanto en las divisiones profesionales como en los barrios, han ido generando y tienen unas redes muy interesantes de trabajo articulado que va muy, muy a contracorriente de la disputa y de la violencia que caracteriza a las barras masculinas. En ese sentido, me parece que las mujeres vuelven a dar en nuestra sociedad un aporte importante de que se puede ir a contracorriente de aquello que parece definido y como dado para siempre. Compañeras y compañeros que nos han seguido hoy día en este programa, muchas gracias por su audiencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram. También estamos en YouTube y en Spotify para quienes quieran multiplicar, compartir, difundir lo que aquí se está proponiendo como un espacio de conversación acerca de masculinidades y sociedad. Muchas gracias a Hernán, Johnny, Pancho, por haber participado de este juego de pelota hoy día, y vamos terminando con el silbato final que nos indica que se acaba este partido. Muchas gracias. Dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por